Gracias, Señor, por todo el tiempo, por este momento. Señor, por haber puesto varones, señores, siervos tuyos, para que nos puedan transmitir tu palabra, Señor. Queremos bendecir, entregarte este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos redarguye y nos muestre de tu gran amor, bendito Dios. Bendecimos a Alfredo para que tú le des gracia en todo lo que hace, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buen día, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 6. Vamos a leer desde los versículos 9 al 20. Muchas gracias. Dice así: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo las promesas a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén, hermanos. Una escritura muy preciosa en el libro de Hebreos, siguiendo un poco el deseo del corazón de compartir sobre este libro. Y llegamos a esta porción de la escritura en el capítulo 6, en la cual el Espíritu Santo, hermanos, a través de lo que está escrito, nos quiere animar, nos quiere estimular en cuanto a nuestra fe, diciéndonos en síntesis, en todo lo que nosotros hemos leído en esta mañana, que Dios es digno de nuestra completa lealtad y confianza, y que debemos poner nuestra fe en Él y perseverar en Él, en sus caminos, pues esta fe de Jesús en la cual estamos está basada o reposa en el carácter de Dios. Reposa en el carácter de Dios. Bien, hermanos, llegamos a una porción en la cual se habla de las promesas de Dios específicamente. Se habla del juramento de Dios, se habla del pacto de Dios implícitamente. Y nosotros sabemos, hermanos, que un pacto, un compromiso, más bien, vale aclarar, un pacto, Dios de su voluntad hizo un pacto con los hombres, de su voluntad.
¿no es cierto? Un pacto, un compromiso en el cual habría de limpiarlo, habría de perdonar sus pecados, siempre y cuando el hombre también cumpliera con su parte. Pero de su voluntad Dios hizo este pacto con los hombres. Y pues aquí esto se ve reflejado en la promesa que hizo Abraham y en el posterior juramento. Ahora bien, hermanos, este asunto del pacto, del compromiso, es algo bastante conocido entre nosotros, ¿no es cierto? Entre los hombres. Y por eso es que después habla un poco incluso de los hombres, del juramento que hacen los hombres. Es algo conocido entre nosotros y por la experiencia que nosotros tenemos en la vida, pues se cumple lo que realmente hemos dicho en principio, ¿no? El pacto es tan bueno como aquel que lo hace, ¿no es cierto? Es decir, el pacto es tan bueno como el carácter de la persona que lo hace. Hay personas cuya palabra, lamentablemente en este tiempo, pues ha perdido mucha fuerza, ha perdido mucho sentido. Y creo que hoy día el Señor nos quiere llamar la atención a este respecto, ¿no es cierto? Pero nosotros entre los hombres vemos que a veces asumimos compromisos o celebramos algún pacto o hacemos alguna promesa y a veces estas no se cumplen, ¿no es cierto? Varias razones por las cuales no se cumplen las promesas o los pactos. Una de ellas, y esto está resumido, sí es llamado un resumen en su boletín también. Una de las razones es porque la persona que hace la promesa no tiene la intención realmente de cumplirla, ¿no es cierto? No tiene la intención de cumplirla. Es decir, que existe en la persona una duplicidad en su carácter, ¿no es cierto? Duplicidad, es decir, existe en el corazón como dos pensamientos, ¿no es cierto? El apóstol Santiago en capítulo 1, verso 8 dice, el hombre de doble ánimo. El original dice el hombre de dos almas. Es inconstante en todos sus caminos, inconstante en todos sus caminos. Y nosotros vemos, hermanos, que esto es a veces la realidad que nos rodea, ¿no? Principalmente, y no me refiero a nada en particular de lo que ocurre acá, pero esto es históricamente hablando, es así siempre, principalmente en aquellos que gobiernan, ¿no? En los políticos, existe una duplicidad tremenda en su palabra. La palabra vale muy poco, tiene muy poco peso. Dicen una cosa, pero después la cambian, se manipulan los argumentos, ¿no? Es como que estas promesas o estos compromisos asumidos son válidos en cuanto se tiene alguna conveniencia al respecto. Un ejemplo un poco sacado de la historia. Antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Hitler hizo varios pactos. Hitler hizo varios pactos. Uno de ellos fue con Rusia, por ejemplo, de que nunca habría de tener guerra con Rusia, cosa que después incumplió. Yo leí algo respecto a Hitler y a Inglaterra en aquel tiempo. De igual forma, los ingleses pensaban que Hitler era un pacificador, imagínense ustedes, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque mostraba una cosa, pero en los hechos no tenía la intención de honrar aquello. ¿Me están entendiendo? Y eso sucede muchas veces en la vida, ¿no es verdad? Por la duplicidad que hay en el carácter del hombre, por el sentir que tiene el hombre en su corazón. Y por eso Santiago, posteriormente a lo que hemos leído en el capítulo 4:8, dice, y vosotros los de doble ánimo,
purificad vuestros corazones. Porque muchas veces esta inconstancia, de la abundancia del corazón habla la lengua, la boca, ¿no es cierto? Esta inconstancia la transmitimos, la traducimos en nuestra relación con el Señor también. Este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Eso dice el Señor en Isaías, ¿no es cierto? Entonces se incumple por este motivo. Otros motivos también son que en el camino muchas veces las personas tienen buena intención al hacer las promesas, al celebrar un pacto, un compromiso, pero no lo puede cumplir. ¿Por qué? Por cuestiones a veces de salud, a veces se ve impedido por asuntos financieros, no tiene cómo honrar sus compromisos intelectuales, a veces realmente no le alcanza la capacidad. En síntesis, porque sobreestima su capacidad, ¿no es cierto? Y a veces es incapaz de controlar todos los factores que están involucrados en una promesa. ¿Me están entendiendo? Son las razones. Después, muchas veces porque cambia de opinión, ¿no es cierto? El cambiar de opinión no es malo en un sentido, pero en otro sentido, y estamos hablando del carácter del hombre, ¿no? Las personas a veces son tremendamente volubles. Dicen una cosa y a los 2 minutos dicen otra, y no es exageración. Cambian de opinión. En mi familia yo tenía algo muy gracioso. Tenía una tía, que en paz descanse, que era tremendamente voluble, ¿no? Entonces iba a comprar cosas y pues al día siguiente iba y las devolvía. Yo recuerdo que cuando era pequeño siempre llevaba a mi madre ahí a devolver las cosas y a hacer los cambios. Tenía un hijo que vivía en Alemania y de igual manera lo iba a visitar y su hijo contaba que después se compraba zapatos y tenía que volver a cambiar los zapatos. Y así, ¿no? Entonces, gente muy voluble, ¿no es cierto? Uno puede cambiar de opinión, pero cuando esto ocurre así, con demasiada frecuencia, uno tiene que ver qué es lo que está pasando ahí dentro, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, estamos viendo algunas de las razones por las cuales los hombres no cumplen sus promesas, o más bien sus compromisos, acuerdos y demás. Las circunstancias cambian, otras veces, a veces también la persona muere, ¿no? La persona muere y no puede cumplir, esa es su promesa. Yo hace unos años compré un parqueo de una empresa constructora, entonces, mi familia en realidad. Y pues cuando fuimos a pedir los documentos, ustedes saben lo que toman aquí los papeles, ¿no? Poner las cosas en orden, no nos pudieron entregar los papeles. Y después cuando, tiempo después fuimos a reclamar, el que nos había vendido había muerto. Y era el que firmaba los documentos. Bueno, más bien que tenía hijos, pero ahora hay que lidiar con los hijos, con los herederos, ¿me entienden, no? No podía cumplir un compromiso asumido. Entonces esto ocurre entre los hombres y es muy frecuente. Estas cosas que estamos mencionando son muy frecuentes, especialmente en nuestro medio, ¿no? En nuestro medio, es un valor nacional el deshonrar la palabra, hermanos. ¿Sí o no? Es así. Pero con el Señor no ocurre tal cosa, hermanos. No ocurre tal cosa. Dice en el capítulo 6, verso 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente.
Más adelante, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Es decir, hermanos, entre los hombres es muy común que luego de una promesa, para confirmar la veracidad de lo que se está diciendo, se interponga un juramento. ¿Me entienden? Y un juramento, bíblicamente hablando, es poner por testigo a alguien. Entonces, cuando en la Biblia se dice que juraban por Dios, es porque estaban poniendo por testigo a Dios. Por testigo a Dios. ¿No es cierto? Lo cual es algo muy serio, es algo muy serio bíblicamente hablando. ¿No es cierto? Ahora, para que Dios mostrara a los hombres la inmutabilidad, es decir, que Él no habría de cambiar en cuanto a su palabra, la inmutabilidad de su consejo, dice, interpuso juramento. Interpuso juramento, se hizo a semejanza de los hombres. ¿Me comprenden? Pero en este caso Dios no es como los hombres. ¿No es verdad? Dios fundamenta todas sus promesas y sus compromisos y su juramento y su pacto en sí mismo, en su carácter. ¿Me comprenden? Dios es un Dios primeramente santo. Es un Dios que no puede mentir. ¿Me comprenden? Es un Dios que no puede mentir. Lo que Él dice es verdad. Y cuando hace una promesa, cumple su promesa. Evidentemente, la promesa tiene unas ciertas condiciones. ¿No es cierto? Pero Él cumple su promesa. Y aún más, para mostrar la inmutabilidad de su consejo, dice, para que por dos cosas inmutables, es decir, que no cambian. ¿Y cuáles son esas dos cosas? La promesa y el juramento. ¿No es cierto? Dos cosas inmutables, porque Dios es omnipotente. ¿No es cierto? Dios es capaz de hacer todo lo que se propone, todo aquello que nace de su voluntad. Él es capaz de hacer. ¿No es cierto? Él la piensa muy bien, calcula muy bien. Dios promete y después Dios jura. ¿Me comprenden? Este es el caso de Abraham. Este es el caso de Abraham que estamos hablando. Ahora bien, hermanos, esto en cuanto a Dios. Por eso decimos que nuestra fe, hermanos, está apoyada en el carácter de Dios. No es algo que Dios sea como los hombres, para que después pueda cambiar de opinión y tú te veas en medio camino sin saber qué hacer. ¿Entiende? Está apoyada en el carácter de los hombres, en su carácter. No es como el carácter de los hombres. El carácter de los hombres, sin embargo, no es así, hermanos. ¿No es verdad? No es así. A los hombres, hermanos, la palabra nos dice, en el Antiguo Testamento, los hombres juraban. Los hombres juraban por muchas cosas. ¿No es cierto? Y cuando vino Jesús acá a la tierra, pues los hombres, los fariseos y todos aquellos juraban por el cielo, juraban por la tierra, juraban por Jerusalén, juraban por el templo. Y el Señor, cuando introduce las condiciones de este nuevo pacto, el acta de constitución, ahora que nos gusta tanto la constitución, ¿no es cierto? En Mateo capítulo 5, en el monte de las bienaventuranzas, Dios, ¿qué dijo? El Señor, ¿qué dijo?
Oísteis que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino pagarás o cumplirás a Dios tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis por nada. No juréis por nada, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no eres capaz de cambiar ni un cabello tuyo. ¿No es cierto? Mas sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Escuchen, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Ok? ¿Y por qué dice todas estas cosas el Señor? Porque realmente los hombres somos muy volubles en nuestro carácter. ¿No es cierto? Muy volubles en nuestro carácter. ¿No es cierto? Somos personas muy cambiantes, por una parte, hasta que el Señor trata nuestro carácter, somos así. Los hombres en general son así, ¿no es cierto? Los hombres tendemos a exagerar las cosas, ¿no es cierto? Dependiendo de nuestra audiencia, a veces exageramos lo que decimos para tratar de persuadir a otros o para decir algo. Imagínense ustedes cuando nos llaman en los tribunales, ya no sé cómo se jura ahora, pero antes se juraba con la mano sobre la Biblia. Hoy día creo que ya no se hace eso, ¿no es cierto? En algunos lugares incluso, por motivos de conciencia, ya no llevan al extremo de exigir a los hombres que juren por Dios, porque muchos de ellos no quieren jurar por Dios, porque no quieren poner a Dios como testigo de lo que se está diciendo. Ahora yo les digo, ¿será que están diciendo mentira? No necesariamente, sino que cuando estamos en nuestra carne, hermanos, siempre vamos a hablar algo que no es exactamente la verdad. Habían hombres en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, que juraban. Por ejemplo, Eliseo y Elías juraban diciendo, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Es decir, espiritualmente estaban conectados con el Señor, de tal manera que su palabra era pues en la presencia del Señor. Nosotros los hombres, los seres humanos, cuando no tenemos al Señor dentro, cuando no tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón y tratando nuestras vidas, y por todo lo que hemos dicho antes, no tenemos condición de decir las cosas exactamente como Dios quiere, a no ser que estuviéramos en el Espíritu. ¿Entienden, hermanos? Y por eso el Señor dice, no juren por nada. No juren por nada. Santiago también dice lo mismo. En el capítulo 5, en el versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Para que no caigáis en condenación. En otras palabras, no jures, no pongas a nada como testigo. Es el segundo vaso, está muy bien, gracias. Está bien, todo bien. No pongas a Dios de testigo si andas en la carne, hermano. No pongas. No te atrevas a jurar si eres un hombre carnal, porque vas a ser condenado. Eso dice la palabra. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Pero dice, añade y dice, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. En otras palabras, hermanos, en otras palabras, el Señor dice, no deben jurar, pero vuestra palabra tiene que ser mejor que un juramento.
Cuando tú digas sí, debe ser sí. Y cuando digas no, debe ser no. Si algún valor nacional existe, es justamente la falta de esto, hermanos. En Bolivia, nuestro sí no significa nada. Nuestro no tampoco. Aún las leyes defienden eso. Si ustedes van al Ministerio del Trabajo, por ejemplo, si ustedes van al Ministerio del Trabajo y quieren arreglar algún problema con empleados y demás, solamente vale lo que está escrito. Si tú hubieras llegado a un acuerdo con tu empleado diciendo, yo conozco un caso, por ejemplo, de una persona hace poco que su empleado le dijo, me voy a ir, ya no puedo trabajar todo el día, quisiera trabajar medio tiempo. Entonces esta persona conocía a este empleado y le dice, muy bien, ¿cómo quieres hacer? A partir de tal mes quisiera trabajar medio día. Perfecto, no hay ningún problema. Llegaron a un acuerdo y este hombre empezó a trabajar mediodía. Pasan 2 meses y lleva al antiguo empleador o al empleador todavía al Ministerio del Trabajo. Y le dice en el Ministerio del Trabajo, este señor me ha hecho trabajar a partir de tal mes solo la mitad del tiempo. Por tanto, esto es un despido involuntario, algo así, ¿no es cierto? No era la verdad, pues. Obviamente que no era la verdad. Pero como no estaba escrito, se aplicó la ley así, ¿no? Honrando, quizá para evitar errores, dicen que esté por escrito, ¿no es cierto? Pero más allá, hermano, de lo que está escrito, también está la palabra, ¿no es cierto? Está la palabra, está la seriedad de la persona, ¿no? Nuestras palabras, hermanos, tienen que expresar seriedad. Nuestras palabras no deben expresar ligereza cuando hablamos, cuando nos comprometemos a algo, hermanos. Escuchen al apóstol Pablo en 1 de Corintios. En 2 de Corintios, en el capítulo 1, verso 15, vamos a leer desde aquí para tener el contexto. Con esta confianza quise ir a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Quería ir a Corinto, que lo encaminaran a Macedonia y después a la vuelta volver a pasar por ahí para que lo encaminaran, lo devolvieran a Judea. ¿No es cierto? Verso 17. Así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? ¿Qué les parece? Los corintios le estaban reclamando a Pablo de que se había comprometido a ir a Corinto y que no había cumplido. Y ahí es donde Pablo les está diciendo, me propuse ir a ustedes. Cuando hice este propósito, ¿acaso lo hice con ligereza? ¿O acaso ando yo en la carne para que haya en mí sí y no al mismo tiempo? ¿Me están entendiendo? Cuando estamos en la carne, hermanos, muchas veces hablamos con ligereza. Nos comprometemos a cosas que no podemos, a cosas que a veces no tenemos ni siquiera la intención de cumplir. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Sí? Voy a hacer esto. ¿Y qué termina siendo eso? Una mentira, hermanos. ¿No es cierto? A nosotros, hermanos, nos han dicho tantas veces y conocemos los mandamientos, ¿no es cierto? No debes robar, no debes adulterar, debes honrar padre y madre. Pero aquí el Señor dice,
que tenemos que honrar nuestra palabra, hermanos. Nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. ¿Me entienden? Muchas veces, hermanos, en mi vida me he visto en aprietos por haber dicho algo y estar en dificultades de cumplirlo. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando tú vayas a comprometerte en algo, sea una persona seria, no seas una persona ligera. Piensa lo que estás diciendo. No te comprometas a algo que no vas a poder cumplir. A veces ni bien estamos diciendo algo, ese instante el Señor nos redarguye por dentro y dice, si no te esfuerzas, no vas a cumplir lo que estás diciendo. Si realmente no le pones empeño, no lo vas a hacer. Y acá en Bolivia, hermanos, lamentablemente, hemos hecho que la palabra no valga nada. Pero en la casa de Dios no debe ser así. ¿Me están entendiendo, hermanos? La casa de Dios no debe ser así. Tenemos que ser gente seria. Nadie está pidiendo que seas un héroe, hermano. Si no puedes hacer algo, mejor es que no te comprometas. Es mejor que uno mida las fuerzas, hermanos, o la seriedad de aquello a lo que se está comprometiendo uno. ¿Me comprenden? Que luego fallar, ¿no es cierto? Y que nuestra palabra no tenga ningún peso. ¿Qué les parece, hermanos? Yo les cuento que hace años, yo estoy metido en construcciones, ¿no? Hace años un señor vino y me pidió que le remodelara una casa. Y la casa estaba hecha un desastre, ¿no? Por otro lado, el hombre tampoco tenía suficiente dinero. Y pues le puse todo el empeño, aunque no iba a ganar ni un centavo al final, honestamente les digo, no iba a ganar ni un centavo al final, pero dije muy bien, que se quede contento con su casa remodelada. Y su casa, por todo lo que les digo, empezó a quedar bonita, mejor de lo que él había esperado. Y entonces al final ya me empezó a exigir más de la cuenta. ¿Me comprenden? Pero yo cometí un error. Yo tenía un documento firmado con él, en el cual no había prestado atención a algunas cláusulas. Y tenía muchos argumentos al respecto. Cláusulas de plazos, por ejemplo. Tenía que terminar en tal tiempo. Error. Error número 1, no había estado bien pensado. Error número 2, el señor cambiaba muchas cosas y retrasaba la obra. Número 3, se le acabó el dinero. Bueno, cuando llegó la hora de terminar la obra, lamentablemente este señor era abogado. Era abogado, ¿no es cierto? Y por algún error ahí adicional, recuerdo que teníamos que entregar, quería recibir la casa un día de carnaval, imagínense ustedes. Entonces yo dije, estos no van a ir, imagínense esto. Y no fui. Y estaba el hombre ahí hoy. Bueno, con todo eso se enojó y me debía un buen dinero. Y a la hora de hacer las cuentas me dice, muy bien, te debo esto, pero tú has incumplido estas cláusulas del contrato. Yo dije, sí, pero tú también. Y esto y aquello y lo demás allá. Pero está escrito. Y no me pagó. Y no me pagó. Fui a un abogado y me dijo, mira, por ese monto de dinero, no era poco, pero bueno, por ese monto de dinero, ¿qué te vas a meter con las leyes aquí? O sea, vas a estar años y no vas a llegar a nada y tal vez te cueste tanto como lo que estás perdiendo. Lección aprendida, pues, hermanos. ¿No es cierto? Lección aprendida. ¿No? Lección aprendida. ¿Ustedes creen que el Señor ahí me ha dicho, pobrecito y demás? No. El Señor sabe que estas cosas son serias. ¿Me están entendiendo, hermanos? Cuando uno firma un contrato, uno tiene que saber bien lo que está firmando. Y si no está de acuerdo, tiene que decir no. Pero cuando pones tu firma, no puedes usar de ligereza. ¿No? Eso nos ha pasado pues con el mar, ¿no es verdad? Hemos firmado un acuerdo, hermanos. Y nos hemos condenado nosotros.
Porque pensamos que después las cosas pueden cambiar. Quizá cambiaran, ojalá cambiaran. Pero es bien complicado, ¿o no es así, hermanos? ¿No es cierto? Hemos firmado ahí bajo presión, ¿ya? Teníamos miedo de que nos invadan, sí, es verdad. Pero hemos firmado. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y eso es lo que aquí dice la palabra. Tú sí sea no, sí, y tú no, sea no. Hermanos, a veces, como decíamos, hablamos de pecados, ¿no es verdad? Pero una de las más grandes muestras de la carnalidad que a veces prevalece en la iglesia es esta palabra. Que no honramos nuestro sí ni nuestro no. Nos comprometemos, hermanos, a todo y al final fallamos. ¿Sí o no? Sí, voy a ir al grupo familiar, Se organiza el grupo familiar, la gente no aparece, oye. No, que tenía este compromiso. ¿Y por qué has dicho sí? ¿Por qué has dicho sí? Yo cuando trabajaba en proyectos de desarrollo, a veces iba por lugares que no conocía bien. Y por principio teníamos que preguntar varias veces si estábamos en el camino correcto. Porque parece que la gente no puede decir no sé. Entonces decíamos, amigo, ¿este camino va a tal lugar? Sí. Sí. Honestamente, 1 hora, 2 horas después, no era pues ahí, hermano. No era ahí. Teníamos que volver otra vez y no podemos decir no sé. Eso muestra algo de nuestro corazón, ¿sí o no? Pero con Dios no es así, hermanos. Por eso dice, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Imagínense si Dios fuera como nosotros, a veces cambiante. ¿En qué te podrías apoyar? ¿Me están entendiendo? Dios no es así, hermanos. Hemos dicho, es un Dios santo, es un Dios omnipotente, Dios perfecto, en el cual tú puedes apoyarte y tú puedes poner toda tu confianza en Él, porque Él no te va a defraudar. Él no va a fallar. Para que tuviésemos un fortísimo consuelo, dice. Porque lo que a veces estás arriesgando es demasiado. En realidad estás sacrificando tu vida acá en la tierra para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad de los hombres. No conforme a que los hombres piensan, comamos y vivamos porque mañana moriremos. ¿No es cierto? Y ahí pues se aprovechan los hombres de todo tipo de placeres y pecados y demás, porque no tienen esperanza. Pero nosotros sí tenemos una esperanza firme, que se apoya en el carácter de alguien que no puede fallar, alguien que no puede mentir, hermanos. ¿No es cierto? Pero aún así, hermanos, con todo, escuchen esto, con todo y el carácter de Dios, que es un Dios santo, es un Dios omnipotente, es un Dios inmutable, un Dios que no cambia. A pesar de esto, a pesar de ser un Dios en quien todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en el amén. En Cristo, todo lo que Dios ha prometido es sí. En Cristo. En Cristo. Si estamos en Cristo, permanecemos en Cristo, todo lo que Él dice es sí y es amén. Seguro. No hay falla, hermanos. Lo testifican todos los que han oído del Señor, lo testifica la palabra, lo testifican todos los que han experimentado la verdad de Dios en sí mismos. ¿No es cierto? Aún así, sin embargo, hermanos, dice, existe una condición básica para que todo esto opere y funcione en nosotros. Escuchen lo que dice en Hebreos 6, 11 y 12. Dice,
Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo se heredan las promesas, hermanos? Con fe y con paciencia. Y fe es guardar la palabra del Señor en el Espíritu, guardar el testimonio del Señor. Y paciencia se traduce también como perseverancia, a fin de que por la fe y la perseverancia heredéis las promesas. Es decir, que tú puedes creer al Señor, ¿no es verdad? Pero cuando vienen las pruebas, tú tienes que persistir, tú tienes que perseverar creyendo, ¿no es cierto? No es que llegas a una cierta edad y dices, ahora el Señor me va a dejar soltero y soltera toda mi vida, que ya se ha olvidado de mí el Señor. Eso no es perseverar, ¿no es verdad? A veces las cosas son cuestión de tiempo nomás, ¿no? Estamos todos entusiastas hasta que llega la hora hoy. Llega la hora. Fin de que por la fe y la paciencia, para que no os hagáis perezosos, hermanos. ¿Te has preguntado si a veces, hermanos, el sueño que tienes es un sueño realmente de cansancio o es de no querer enfrentar una lucha espiritual más? A veces uno no quiere ir donde el Señor porque sabe que va a tener un conflicto tremendo ahí, una lucha tremenda con el Señor, y nos volvemos perezosos. En esta congregación no se conoce la Biblia como se debería conocer, hermanos, siquiera. Todo es un misterio, hermanos. ¿Me están entendiendo? Porque no se conoce la Biblia, hermanos. No se dedica tiempo para estudiar, para escuchar lo que dicen acá, dicen allá, para que tú tengas alguna cosa clara en ti mismo. ¿Me están entendiendo? Para que seamos diligentes, debemos ser diligentes, hermanos, buscar al Señor. No, ya que estamos hablando de esto, tenemos que tener ese espíritu que había en Jacob, hermanos. En Jacob. Qué preciosa es la experiencia espiritual de Jacob. Ustedes vean en sus casas en el capítulo 32 del libro de Génesis, cómo Jacob a través de los años, intuyendo las cosas de Dios, codiciando, por decir así, la bendición de Dios, no tenía reparo en mezclar las cosas de la promesa de Dios con su propia fuerza humana, con la propia fuerza de su carne, ¿no es cierto? Engañó a su hermano para apoderarse de la primogenitura, cuando Dios ya había dicho que el menor, más bien el mayor, serviría al menor, ¿no es cierto? Deseaba todas estas cosas Jacob. Doble dualidad interior, ¿no es cierto? Pero fíjense en el capítulo 32 de Génesis, dice que cuando está volviendo de Harán, de haber estado con su pariente, ¿no es cierto?, que le enseñó que habían más pícaros que él, Labán, ¿no es cierto? Le enseñó que había más astutos que él. Volviendo ahí, en uno de los versículos dice, y quedó Jacob solo. Iba a enfrentarse a su hermano Esaú. Y Esaú, cuando él se fue a Harán, donde Labán, Esaú quería matarlo. Quería matarlo porque le había robado la primogenitura. Entonces Jacob, al volver a la tierra de Canaán, temblaba por el solo hecho de
tener que enfrentarse a su hermano Esaú. Y le empezó a mandar regalos en el camino porque se enteró que venía con 400 hombres. Imagínense ustedes. Le mandó regalos por tandas, podríamos decir. Agarró a su familia, la dividió. Primero mis mujeres, mis concubinas, mis hijos aquí. Toda una estrategia, hermano, para protegerse a sí mismo. Pero lo que necesitaba Jacob a gritos era la ayuda de Dios, el cumplimiento de su promesa. ¿No es cierto? Y dice que esa noche se quedó solo y pasó el vado y un varón luchaba con él. ¿No es cierto? Un varón luchaba con él. Y dice que este Jacob tenía fuerza. Obviamente que ya no era una fuerza física aquí, lo que tenemos que entender, sino que tenía una fe en Dios. A pesar de toda su debilidad humana, tenía una fe en Dios. Y el varón le dijo: mira, ya está rayando el alba. Están a punto de pasar las tinieblas, en otras palabras. Está a punto de pasar el tiempo de prueba. Déjame ir. ¿Y qué le respondió Jacob? No te dejaré ir hasta que tú me bendigas. Hasta que tú me bendigas. Eso es lo que nos falta a nosotros, hermanos. ¿Me están entendiendo? Persistir para que por la fe y la paciencia, la perseverancia, la persistencia en estos tiempos de dificultad, de prueba, de lucha, no nos desanimemos, sino persistamos para ver si podemos lograr de Dios alguna cosa. Y cuando el varón vio que no podía con él, dice que le tocó en su muslo, le dio un golpe en el asiento de su muslo. Un golpe. No vas a salir bien parado de todo esto, hermanos. ¿Me están entendiendo? No vas a salir bien parado. Y pues en medio de su cojera, Jacob siguió peleando. En Oseas más adelante dice que con su fuerza venció al ángel. Venció al ángel. Y este ángel era el mismo Señor. ¿Me están entendiendo? Cuando él le dijo: no te dejaré si no me bendices, el ángel le dijo: ¿qué te llamas? Como diciendo: a ver, revisaremos tu vida. ¿Me están entendiendo, hermanos? Tenemos que conducirnos adecuadamente con Dios, hermanos. Me llamo Jacob. Esto es el engañador, el suplantador. El ángel le dijo: a ese no le puedo bendecir. Tengo que bendecir a otro. No al viejo hombre, a otro. Tu nombre va a ser de ahora en adelante Israel. E Israel es el que pelea con Dios. O Dios lucha. Tremendo, ¿no es cierto? Y el ángel le dice al final: ¿has peleado con Dios y con los hombres? Y has vencido. Hermanos, las circunstancias que sean una ocasión para acercarte a un Dios que no falla. Simplemente espera el momento correcto para cumplir con sus promesas. Seamos como Jacob, no como Israel, hermanos, cuando salió de Egipto. Que ante las promesas de Dios y ante las circunstancias, a pesar de las promesas, se enojó Dios con ellos. Dios había prometido que los metería en la tierra prometida, ¿no es verdad? Pero les juró que no entraban. Y punto final. Punto final. Cuando Dios jura, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, hermanos. ¿Me están entendiendo? Por eso la palabra nos anima a nosotros a que entremos en el juramento de Dios. Nos movamos de tal manera que le demos las promesas, entremos en el juramento de Dios. Que no tenga Dios cómo echarse atrás
a pesar de nuestra debilidad, que más bien nos lleve adelante. Nos lleve adelante, hermanos. Yo he visto en mi vida, hermanos, cómo Dios es fiel con sus promesas. Y en momentos aún de debilidad, Dios ha sido fiel. Supongo que en aquel momento Dios estaba comprometiéndose a algo más serio. Porque después he dicho, yo no soy digno de nada de esto. Aún así Dios lo hizo. Lo hizo. Y lo he visto. Podemos testificar. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entremos en el juramento de Dios. Nos conduzcamos de tal manera que por la fe y la paciencia, la perseverancia, heredemos las promesas. Y como les decía, cuando Dios jura, no hay vuelta atrás. Hay varias instancias en el Antiguo Testamento en que Dios juró. Le juró al pueblo de Israel que no entraba. Y toda esa generación no entró. Sino Josué y Caleb, hijo de Jefone. ¿No es cierto? Otra instancia en la cual Dios juró fue David. Dice el libro de Hechos que Dios le juró que de su descendencia según la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Ahora los judíos estaban esperando ver quizá el trono acá en la tierra, pero el Señor estaba hablando del trono en el cielo, pues, hermanos, lo cual Dios cumplió. A pesar de todos los reyes de Israel, a pesar de todos los reyes de Judá, que hubieron buenos como David, pero ni bien David murió y tomó Salomón, se hizo cargo del trono, comenzó muy bien y después fue decayendo y al final Dios se enojó también con Salomón, ¿no es verdad? Y por eso se dividió el reino en Judá y Samaria. Y de ahí vinieron los reyes de Judá, buenos reyes y malos reyes, hasta que Dios los quitó de medio. ¿No es cierto? Pero cumplió su promesa, cumplió su juramento a David. Porque Jesús, según la carne, era hijo de José. Y José era descendiente del linaje de David. Cuando Dios jura, no hay vuelta atrás. ¿Me están entendiendo, hermanos? Tenemos que conducirnos de tal manera que Dios nos sonría, no que se enoje con nosotros. Nadie quiere a Dios tenerlo enojado. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, dice, escuchen este texto que está en Hebreos 11, por la fe Abraham, volviendo al texto del capítulo 6, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Su unigénito. Su unigénito. Dios hizo las promesas a Abraham. Ahora volvemos al texto. Porque cuando Dios hizo las promesas a Abraham, dice, ¿no? Cuando Dios hizo las promesas a Abraham. Y Dios le hizo muchas promesas a Abraham. Le hizo la promesa, primero, de que le daría la tierra de Canaán. ¿No es cierto? La tierra de Canaán vendría a ser suya. Le prometió después un hijo. Aunque Abraham era un hombre mayor, cuando recibió la promesa, Abraham tenía 75 años. Sara, 60, si no me equivoco. Le había cesado la costumbre de las mujeres y aparte de eso, era estéril. Le hizo la promesa de que le daría un hijo. A tal punto, hermanos, que cuando Abraham oyó, se rió. Y cuando Sara oyó que Dios le iba a dar un hijo, también se rió, pues. ¿No es cierto? Por lo cual Isaac significa risa. ¿No es verdad? Entonces, escuchen.
Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Habiendo esperado con paciencia. Este es un versículo que engloba demasiadas cosas, demasiado tiempo en la vida de Abraham. Porque desde el momento en que Dios le hizo la promesa hasta que se cumplió, pasaron muchos años en la vida de Abraham. Y Abraham fue tratado y fue probado drásticamente, contundentemente por Dios, hasta que esa fe fuera perfeccionada, hermanos. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes? Ni bien llegó Abraham a Canaán, hubo una gran hambruna, una sequía, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurrió? Abraham descendió a Egipto. Se olvidó de todo y descendió a Egipto, a las fuerzas, a los recursos del mundo. ¿Y cómo salió de Egipto? Avergonzado. Faraón lo expulsó de Egipto. Le dijo: Abraham, toma tu mujer y tus rebaños y andate. No te queremos ver aquí. Ahí terminó. Ese fue el Abraham que descendió por primera vez a Canaán, ¿no es cierto? Y así muchas otras ocasiones. Cuando Dios le promete un hijo, ahí viene su mujer y le dice: ya ves cómo Dios no ha cumplido su promesa. ¿Por qué no te llegas nomás a mi sierva y tienes un hijo de ella? Buen consejo, ¿no? Esto prueba, hermanos, que nosotros no debemos hacer caso, no debemos oír muchos consejos cuando es tiempo de tinieblas, hermanos. Hay que esperar que Dios traiga la luz. A veces queremos apresurar las cosas. Y bueno, Abraham tuvo a Ismael, ¿no es cierto? Y ahora tenemos a estos del ejército del ISIS, ¿no? Descendientes directos de Ismael, hermanos. ¿Me entienden? Descendientes directos de Ismael. Y ahí dice: pero habiendo esperado con paciencia, con todo, hermanos, con todo. Escuchen, con todo. Aquí en Romanos 4 dice: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, y se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dios también le cambió el nombre. En un principio era Abraham, sin H, que significa padre que se exalta a sí mismo, como en el caso de Ismael. Y le cambió el nombre por Abraham, padre de muchas gentes, padre de muchos pueblos, según la promesa de Dios. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y volvemos al texto de Hebreos 11. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¿Qué es la palabra unigénito? ¿Ah? Único en su género, en su especie. También se dice de Jesús esto, ¿no? El unigénito, dice, ¿no? No hay otro semejante. No hay otro semejante, ese es único. Del primer hijo puedes decir primogénito, pero aquí es primo, es unigénito, único en su género. No hubieron dos Isaacs en la historia, hermanos. No hay. Y dice: habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, cuando fue Abraham probado, para que sacrificara a Isaac. Imagínense, Abraham recibe la promesa y después él entendió que Dios le estaba pidiendo que sacrifique al hijo de la promesa.
A veces nosotros recibimos algo y lo guardamos para nosotros mismos. ¿No es verdad? Pero en realidad hay que devolverlo al Señor. Y eso es lo que hizo aquí Abraham. Y escuchen el final de este texto en el capítulo 22 de Génesis, verso 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, aquí lo llama único hijo, no habla de Ismael aquí. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Quieres entrar en el juramento de Dios, hermano? Tenemos que aprender a oír su voz. La voz de su espíritu, hermanos. Tenemos que ser consecuentes con esto. Y entonces Dios le dijo: por mí mismo he jurado. Para jurar, como hemos dicho, los hombres ponen de testigo a otro. El Señor, queriendo jurar, miró alrededor y no vio a nadie. No vio a nadie mayor que Él. No vio a ninguno mayor que Él. Y por eso dice: por mí mismo he jurado. Por su propio carácter, hermanos. Atrévete a creer, hermano, y a perseverar en tu fe en Dios. Obedece su voz. No te estoy diciendo la letra. Te estoy hablando, obedece a su espíritu. Obedece a su espíritu. Esa es su voz. Lo que está detrás de lo que lees, su voz. Si oyereis hoy su voz. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Me están entendiendo? Eso agrada a Dios. Él destruirá, dice, escuchen a ver lo que pone aquí. Nosotros que estamos siempre afligidos, ¿no? Hermanos, siempre luchados. Dice: tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dios ha jurado que va a poner a los enemigos por estrado de nuestros pies, los va a poner debajo de nuestros pies. El apóstol Pablo dice que en breve Dios entregará al diablo y lo pondrá debajo de nuestros pies. Séte diligente, hermano. Séte diligente, no perezoso. ¿Está claro? Y vamos a terminar acá. Para que volviendo al capítulo 6 de Hebreos, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es esa esperanza? La esperanza es algo que sabemos que nos viene, pero todavía no la poseemos. Si tuviéramos aquello que esperamos, entonces ¿para qué la esperanza? Pero hay un montón de cosas que Dios ha prometido que están por venir, ¿no es cierto? Por ejemplo, la vida eterna, ¿no es cierto? Y escuchen a ver qué más dice de la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa esperanza, la expectativa de las cosas que Dios tiene para nosotros, entra hasta dentro del velo. Es decir, el velo está hablando del
del templo, del tabernáculo, y detrás del velo estaba la presencia misma de Dios, el trono de Dios. Dice que nuestra esperanza, nuestra expectativa es llegar ahí mismo, al trono mismo de Dios. A eso nos ha llamado el Señor, hermanos. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Ancla del alma. Nuestra esperanza, lo que está por venir, es como un ancla puesta en el lugar santísimo, en el trono mismo de Dios. No se ve, pero un ancla, por mucho que no se vea, sujeta un barco, hermanos, para que no sea arrastrado por las corrientes, ¿no es cierto? Las corrientes, y eso está en Hebreos 2. No sea que os deslicéis, dice, ¿no es verdad? En otro verso dice, no sea que sean arrastrados por las corrientes. Tu confianza en el Señor, hermano, tu confianza en el Señor. La expectativa de las cosas que Dios ha prometido, que todavía quizá no se hayan cumplido. Algunas se cumplirán en esta vida, pero sin duda todas se cumplirán en aquel día. Pero esta expectativa, esta confianza en un Dios que no falla, en un Dios que es inmutable, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Hermanos, ya hemos vivido suficiente en esta vida, ¿no? De tiempo en tiempo yo leo las revistas y muchos de aquellos que en aquel tiempo eran la gloria en este mundo, actores, actrices, hoy uno los ve y no los puede reconocer, ¿no es verdad? No los reconoce. Otros ya se han ido. La vida es efímera, hermanos. Es como un sueño, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y nuestra esperanza es eterna, hermanos. ¿Entienden? Y es una firme ancla para que tu alma no sea sacudida por los vientos y las doctrinas y las cosas de esta vida, sino que seas una persona estable, sujeta. Penetra hasta dentro del velo, hermanos. Penetra hasta dentro del velo, donde entró Jesús, dice, como precursor. ¿Qué es precursor? Él ha ido primero, pero ahí después vienen otros. Y esos otros somos nosotros, que estamos llamados a heredar semejante cosa. Semejante cosa, amigos. Amén. Amén, hermanos. Nos pondremos en pie, por favor. Amén. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Gracias por todas las cosas que has escrito, Señor, y que hoy por el Espíritu Santo hemos sido capaces de oír, que añaden responsabilidad a nuestro caminar en esta vida, pero también un tremendo y fortísimo consuelo, sabiendo que nos hemos acercado a un Dios que no miente, a un Dios santo, a un Dios todopoderoso, que es capaz de cumplir todas sus promesas. Dios eterno, por amor de tu nombre, Señor, mira nuestra condición, Señor. Reconocemos que somos carne, Señor. Reconocemos que necesitamos tanto de tu gracia, de tu ayuda. Reconocemos que necesitamos tanto de tu Espíritu. No queremos fallar al blanco, Señor. Queremos llegar a donde tú te has propuesto llevarnos. Tú eres fiel y poderoso. Pon en nosotros ese mismo corazón de fidelidad, de diligencia, de responsabilidad. Que nuestras vidas testifiquen, Señor, que verdaderamente te hemos conocido, Señor.
Gracias te damos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos.